tal, Juan Carlos? Acá estamos como siempre informando desde América Latina y ahora vamos a analizar qué sucedió este domingo en las elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela. Tal vez sean las elecciones más observadas del planeta. Todo el mundo opina como si supiera de la realidad venezolana. Y les aseguro que hay procesos electorales amañados donde prácticamente nadie mira. Les doy un ejemplo. Yo he tenido la oportunidad de estar en numerosos procesos electorales como observador, como invitado especial, en América, en Europa, en Asia, en África, en muchísimos países. Recuerdo las de Marruecos, por ejemplo, un referéndum donde había que votar a favor o en contra, sí o no, y la urna era transparente, absolutamente transparente. Y los fiscales de mesa no representaban a los partidos, eran funcionarios de gobierno. Por lo tanto, uno iba, se acercaba a la urna, votaba y sin un sobre arrojaba la papeleta y se veía perfectamente que habías votado. ¿Y si gana el candidato Falcón el domingo? ¿Serán unas elecciones? En fin, estamos, en mi opinión, en un absurdo muy claro. Por tanto, garantías electorales. El rector opositor. El acuerdo que había en Dominicana es el que hacen Falcón, candidato Fernando Falcón, y el gobierno. Mire, hay un prejuicio instalado. Hay un prejuicio instalado. Y le puedo decir una cosa, la vida y la experiencia política consiste sobre todo en desterrar los prejuicios y en conocer por uno mismo, como bien ha dicho el exministro chipriota, conocer por uno mismo la verdad. No es así el sistema electoral en Venezuela, uno de los más controlados, rigurosamente controlados, hasta tal punto que la Fundación Carter, del expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, había dicho en algún momento que eran los mejores procesos electorales del mundo. La verdad, Juan Carlos, yo no sé si es el mejor, de algo estoy seguro. Son las elecciones más observadas y muy poca gente comprende lo que pasa en Venezuela. ¿Qué se votó este domingo a la Asamblea Nacional? Hace 4 años hubo elecciones a la Asamblea Nacional donde la oposición triunfó. Y esto fue un momento bisagra muy importante, porque Venezuela ha tenido numerosos procesos electorales desde que Hugo Chávez ganó las elecciones en diciembre de 1998, con una característica. Cada vez que Chávez o el chavismo ganaban, la elección cantaba fraude. Sea para la Asamblea Constituyente, sea para un referéndum, sea para elecciones generales, siempre que perdían, cantaban fraude. Soy una paja apenas, empujado por el huracán revolucionario. Claro, en las elecciones hace 4 años, diciembre de 2015, ganaron. Entonces consideraban que se iban a poder llevar puestos a la propia revolución bolivariana. ¿Qué hicieron apenas asumieron con su mayoría en enero del año 2016? Su presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Aliuk, en su discurso inaugural dijo: en 6 meses sacamos a Nicolás Maduro del poder. Primero sacaron los cuadros de Chávez, de Simón Bolívar y dijeron expresamente, explícitamente que en 6 meses iban a sacar a Maduro del poder. ¿Qué tenía que hacer en ese momento Nicolás Maduro? Las elecciones habían sido solamente a la Asamblea Nacional, no eran elecciones presidenciales. ¿Tenía que servir el poder en bandeja para que gobernara la oposición? No. Utilizó todos los mecanismos institucionales que podía utilizar para quitarle poder a la Asamblea Nacional e incluso hizo una convocatoria a una Asamblea Constituyente para que tuviera más poder la Asamblea Constituyente. Dudoso y legítimo, ¿no? Pero la democracia no puede pararse. El pueblo debe tener derecho a decidir en cualquier circunstancia. Esta es la elección número 25 en 20 años. Se lo puede cuestionar, por supuesto. Es parte de la disputa política. Pero era legítimo lo que hacía. Absolutamente legal y dentro de los parámetros. Claro que siempre una constitución de cualquier país, Juan Carlos, se puede leer para un lado o para el otro. Pero de lo que estamos seguros es que es parte de la disputa política que hay en Venezuela. Hace 4 años la oposición se presentó y después tuvieron problemas, porque antes también habían boicoteado un proceso electoral y se habían dado cuenta que no tenía sentido. En esta ocasión la oposición fue dividida. Digamos que hay 3 sectores en Venezuela opositores. Un sector
que está dispuesto a negociar con el gobierno, que se da cuenta que la actitud de sabotear absolutamente todo no lleva a buen puerto y que además tienen a un autoproclamado presidente como Juan Guaidó, que no gobierna absolutamente nada y que se ha convertido en un hazmerreír político. Ese sector dice: hay que estar en todos los ámbitos, no le podemos regalar al chavismo ningún ámbito. Hay un segundo sector opositor que dice: no participamos en las elecciones, sabían que las iban a perder, entonces cantan de antemano fraude. Y hay un tercer sector, mucho más radical, que apela básicamente a una intervención de los Estados Unidos para sacar a Nicolás Maduro del poder. A los militares que hoy están en las calles, les quiero mandar un mensaje muy claro, muy sereno y enmarcado dentro de nuestra Constitución. Ustedes también tienen el derecho y el deber de rebelarse. Este es el contexto que hay que comprender del proceso electoral que se llevó a cabo. Claro, unas elecciones a una Asamblea Nacional no son como las presidenciales. La mayoría de la población, por lo general, en la inmensa mayoría de los países, no va a votar a las elecciones parlamentarias cuando son separadas de las presidenciales. Y por supuesto, Venezuela no es una excepción a la regla. Es más, les puedo asegurar que en más de un proceso electoral a la Asamblea Nacional en Venezuela vota más gente de lo que vota, por ejemplo, en Chile a elecciones presidenciales. Pero como todo el mundo observa con lupa lo que está pasando en Venezuela y el objetivo es contribuir a la caída de Nicolás Maduro, se descalifica absolutamente todo lo que hace el gobierno de Venezuela. La puja interna existe, eso es real, no cabe la menor duda. Hay sectores opositores que dicen que se vive en una dictadura, extraña dictadura. El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, está llamando a una consulta popular para el 12 de diciembre para plantear cómo se tiene que avanzar en un proceso novedoso en Venezuela y hace campaña en las calles. ¿Ustedes se imaginan en una dictadura un autoproclamado presidente haciendo campaña en las calles, subiéndose a los autobuses sin que nadie lo detenga? Esa es una de las grandes paradojas de Venezuela. ¿Hay problemas? Sí. ¿Hay problemas con la oposición? No cabe la menor duda. Pero que Juan Guaidó puede actuar en Venezuela sin que lo metan preso, tampoco cabe la menor duda. Y hay muchos países donde efectivamente hay dictaduras donde la oposición ni siquiera se asoma a las calles. Es importante comprender el contexto, porque si no, no se entiende qué pasa en Venezuela.